porque me ha quedado una pregunta que le habíamos hecho a los cordobeses. A ver. Y que, digo, más allá de que ya no... ya no estamos preocupando por ejemplo, cuáles son los refuerzos de Talleres, de Belgrano y demás, que por ahí ese contraste hoy todavía le falta un poquito más de tiempo. Pero había quedado este dato que le habíamos consultado a los cordobeses, es decir, qué sentimiento le generaba el Mundial de Fútbol, ¿no? Es decir, a muchos, a mí realmente, yo les conté la otra vez, el nerviosismo me supera, es una cosa que ya prácticamente cuando juega Argentina la paso mal. Sí. Pero fíjate que hay un 21% que dijo, Lagui, que es mucho, que es indiferencia. Pero recordad ese dato, que había un 17% que también decía que no era simpatizante de ningún equipo de fútbol. Es decir, hay un porcentaje más o menos en torno al 20% de gente que el fútbol en general le pasa por el costado y no le da mucha validad, ¿no? Hay un 15% de entusiastas. Esos son los primeros que caen con la performance de la selección argentina. Expectativa del 11%, que podría estar cerca de ese entusiasmo también, de otra forma. La expectativa es una forma de entusiasmo. Nerviosismo, el 11%. Felicidad, el 11%. Emoción, el 8%. Patriotismo, el 8%. Acordate que cuando preguntamos, ¿no?, qué eran las cosas que, entre las cosas que nos unía a los argentinos, estaba el tema de la selección argentina como uno de los temas más importantes. El patriotismo es uno de los sentimientos que genera el Mundial. Indignación, 4%, angustia, 3%, euforia, 2%. Son los sentimientos asociados al proceso de que se vive cada 4 años, que es el Mundial de Fútbol. No hay grandes diferencias entre capital e interior, son datos muy estables, digamos. Fíjate que la indiferencia es el dato que se acentúa un poquito más en capital, después parecido el tema del entusiasmo. En cambio, el tema del nerviosismo en capital son un poquito más nerviosos, en el interior es más fuerte la expectativa, pero los registros no son tan importantes y están dentro en general del margen de error de la muestra, o sea que se podría decir que se respeta bastante. En donde sí se ve un sesgo que no es muy importante, pero que sí se marca, es en la placa que sigue, que es cuando el análisis se hace por sexo. Fíjate que las mujeres son un poco más indiferentes que los hombres al Mundial, ¿no? El 25%, es un cuarto de las mujeres, no le da mucha bolilla, o no le da bolilla directamente al Mundial de Fútbol. Después, en general, el entusiasmo, las expectativas y el nerviosismo se reparten en partes iguales entre hombres y mujeres. Después tenés por edades, ¿no?, la placa que sigue. Y acá el dato también, el único que tiene un sesgo es el primer dato a la izquierda, ¿sí?, la indiferencia. Fíjate que la indiferencia sube a medida que sube la escala etaria, es decir, los mayores son los más indiferentes, los menores son los menos indiferentes. Después, también el dato es muy parejito en el resto de los sentimientos, entusiasmo, expectativa, nerviosismo, están entre el 13, 18%, es muy poquito el pico que se da. Y finalmente, en lo que tiene que ver por los sectores sociales, ¿no?, la indiferencia se acentúa en el nivel alto, Lagui, y el entusiasmo también. Y se va modificando, fíjate, los más nerviosos, a los que le pasan peor, son los sectores bajos, con el 15%, que se acentúa el nerviosismo en ese segmento socioeconómico. Pero en general, y nos parece interesante compartir este dato, estos son los sentimientos asociados. Y ¿sabes qué? Esto, lo más importante es que nosotros se lo preguntamos y se lo contestaron espontáneamente. Es decir, no había una guía, ¿cuál de estos sentimientos? No, fue espontánea la respuesta, con lo cual también es importante porque obviamente muestra qué nos genera el Mundial más allá de todo lo que se ve. A vos, Lagarto, de todo eso, ¿qué te generaba? A mí me generaba por un poco de ansiedad, estaba ansioso porque empiecen los partidos, por los resultados. A mí expectativa y nerviosismo, y comparto lo que dice Luis. Expectativa por una cuestión, digamos, de tono, si se quiere, profesional. Y nerviosismo cuando juega Argentina. Ahora se me ha aplacado un poco, porque obviamente no está Argentina. Pero bueno, igual, ayer yo vi un pedacito del partido y me puse nervioso. Llegué para ver en los últimos 10, 15 minutos de Bélgica-Francia. Que fue tremendo. Los últimos minutos del partido de ayer fue... Y me puse nervioso. ¿Pero te pusiste nervioso porque tenías miedo que pierdas a Francia? ¿O? No, porque quería que ganara Bélgica. Muy bien. Mucha gente estaba en esa dicotomía entre la francesa y la belga. Exactamente.